En junio de 1924 se extinguía la llama de uno de los autores referenciales de la narrativa universal, Franz Kafka. Soledad, frustración y angustia fueron temas recurrentes del autor de Metamorfosis, a quien esta noche recuerda Héctor Orestes Aguilar, que le damos la bienvenida, precisamente para hablar de la vigencia y de la necesidad también de leer a Kafka, pero con las voces, con las plumas, con las traducciones de una nueva generación. Bienvenido, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por invitarme y buenas noches. Héctor, gracias por estar aquí y por platicarnos de lo que decía. Yo creo que, Rafael, es importante, la vigencia de este autor. Cuando un autor es universal, su pensamiento, sus planteamientos trascienden las generaciones. Son 90 años de la desaparición física de Kafka. Esto que ha llegado a formar parte del lenguaje popular, lo que se lee en el proceso de Kafka, por ejemplo, la crítica que también hay a la sociedad en el informe para una academia, en fin, obviamente la Metamorfosis, siguen siendo preocupaciones, siguen siendo asuntos que están en el mundo contemporáneo. Creo que una de las características que han permitido la vigencia de la obra literaria de Kafka es su actitud visionaria, su calidad visionaria, ¿no? Kafka, hay que hacer varias precisiones respecto a su circunstancia. Kafka, a pesar de haber sido un escritor praguense, era sobre todo un escritor judío de lengua alemana, nacido en el Imperio Austrohúngaro. Hasta hace muy poco, digamos hace unos 10, 15 años todavía, muchas de las ediciones españolas y mucha de la interpretación de Kafka insisten que Kafka es un autor checo. Kafka efectivamente sabía checo, lo hablaban en casa, pero él es sobre todo un autor expresionista austrohúngaro. Y como autor expresionista vio muchas de las transformaciones que iban a ser características de la primera modernidad, de la modernidad del cambio del siglo XIX al XX. Curiosamente, como todos sabemos, en los cambios de siglo se parecen, y aquello que previó Kafka, por ejemplo, como la alienación del sujeto, la instalación de un enorme poder que nos somete sin que sepamos bien a bien de dónde proviene ese poder, la enorme burocratización de la vida en la sociedad posttecnológica, que es lo que vivimos ahora, todo eso ya está en Kafka, ¿no? Porque precisamente en la primera modernidad, en la primera globalización que tiene lugar en el Imperio Austrohúngaro, estos fenómenos ya estaban presentes. Aquí hay algo muy interesante, ya que abordas el tema de Austria. Tú en 2012 presentaste la narrativa austriaca, refiriéndote a los post-kafkianos. Aquí es interesante porque no solo es la vigencia de su obra, sino también la influencia en escritores posteriores, y yo creo que no solo de su tierra. Y actualmente estás presentando este libro, porque todo va vinculado, donde es una compilación de cuentos y tú traduces a Kafka, rompiendo un poco los cánones de la traducción que hizo en un principio Borges. Sí, me refiero a la primera parte de tu pregunta. En muchos sentidos los contemporáneos somos post-kafkianos, en principio porque hemos sobrevivido a una serie de transformaciones de este tipo de metamorfosis que se pueden leer no solamente en el relato más conocido de Kafka a propósito del tema, sino en varios de las novelas, en muchos de los relatos, de los cuentos cortos. Es decir, el sujeto, el individuo en la obra de Kafka está sujeto a una serie de transformaciones radicales que lo van envejeciendo, que lo van sometiendo, que lo van humillando, que lo van transformando hasta convertirse en un despojo humano. Lo llevan a convertirse en el individuo termina siendo un ser inhumano de alguna forma. Y al respecto, en esta antología que acaba de publicar en marzo de este año, Ediciones B, Cuentos Inolvidables para Mala Lectura, editada por Juan Domingo Argüelles, me pidieron que hiciera la traducción de un relato muy conocido por todos los lectores en español, con el título de Un artista del hambre, al cual yo le devolví su título original en alemán, que es Un ayunador. Los ayunadores eran artistas de circo de principios hasta principios del siglo XX, sobre todo finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
que se sometían a grandes hambrunas, es decir, se dejaban hambrear durante semanas para ver cómo el proceso de adelgazamiento y también de, digamos, de recogimiento de estos eran como faquires, ¿no? Que estaban en plazas públicas, que estaban en circos, que participaban en espectáculos públicos. Eran una especie de performanceros. De hecho, hay quien ha ensayado acerca de este relato, viendo a los ayunadores como los pioneros del performance público, porque además, como lo describe Kafka en su relato, muchos de ellos estaban en jaulas, ¿no? Eran digamos, personajes que se sometían a una especie de tortura pública para ver cuánto podían aguantar. Y en el relato, a la hora de traducirlo, yo me di cuenta de todo lo que implicaba precisamente en términos filosóficos, ¿no? Es decir, en Kafka está muy bien vista esta característica de la era moderna en la que nosotros nos vamos quedando cada vez con menos características humanas, ¿no? Y en nuestro cambio de siglo post-tecnológico, esto es muy evidente, ¿no? Pedro el Rojo, por ejemplo, ¿no? También, yo diría que, por ejemplo, en muchos de los relatos está más concentrado que incluso en las novelas esta cuestión del despojamiento de la individualidad, de la propia mismidad, como dirían algunos filósofos franceses, de la propia individualidad, del propio individuo, de los valores intrínsecos del individuo. Regresando al asunto de los post-kafkianos, yo creo que el premio Nobel a Herta Müller, por ejemplo, premia a toda la gran tradición de escritores kafkianos de Occidente, ¿no? Y creo que ella será un referente común para todos los lectores en español. Es una de las grandes post-kafkianas, es decir, hay una línea muy clara que viene desde la literatura expresionista a la cual perteneció Kafka hasta una autora como Herta Müller, que enfrentó a los totalitarismos, ¿no? Primero en Rumania y luego pues también en el hecho de ser una autora exiliada como una autora exiliada en Occidente, ¿no? Creo que hay una línea muy clara de continuidad en cuanto a ciertos elementos, incluso de la prosa, ¿no? A mí también me ha tocado traducir a Herta Müller. De hecho, cuando la primera vez que vino Herta Müller a México en 1999, traduje un breve texto de ella para una sección cultural de un periódico de circulación nacional, y la sensación de estar traduciendo a Kafka hace poco me recordó mucho la sensación de traducir a Herta Müller hace ya más de 10 años, ¿no? También un asunto, la fragilidad, ¿no? Por ejemplo, la carta al padre de verdad es conmovedor, simbra los cimientos de las relaciones humanas, personales, y él pues realmente se abre de capa, ¿no? Ante este miedo que le tiene al padre, ante su imposibilidad de comunicarse con él. Yo creo que también en ese sentido, pues es uno de los libros que nos hablan mucho de lo que está ocurriendo. Creo que hay digamos, la carta al padre entraría, digamos, de todo, de la obra de Kafka entraría en todo aquello que se refiere al examen de lo que es la figura autoritaria, el autoritarismo, ¿no? Que va, por supuesto, desde la carta al padre hasta relatos como en La colonia penitenciaria, ¿no? Donde siempre hay una figura fetiche que domina, que somete, que ejerce una autoridad de la que no sabemos muy bien en qué momento, si nos vamos a poder escapar o no, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente, la figura paterna desempeñó un papel muy importante en la literatura de Kafka. Y hay que decirlo, es muy curioso, como escritor judío, yo creo que es uno de los pocos escritores judíos que realmente ha sabido descifrar o cifrar la relación con el padre, porque por lo general los escritores judíos han sido magníficos analistas o examinadores de la relación con la madre, pero no con el padre. Pues ahí está la autoridad, una constante en la obra de Kafka, desde manera personal con el padre hasta manera con los regímenes totalitarios como en El Castillo. Muchísimas gracias, Héctor, por recordar y rendirle tributo hoy a Franz Kafka, a 90 años de su partida, y vamos a leerlo a través de tus traducciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Gracias, y nos vamos a ir a la pausa.
Kafka.